Ok, Hola, bueno, nosotros ¿cómo? somos del grupo uno. Mi nombre es Cristina Harker. Mi nombre es Elisa Martínez. Y el mío, Luciana Olarte. Entonces, bueno, hoy vamos a hablar del texto de María Zambrano, que habla pues de la ciudad y la casa y el patio y la ciudad docente, etcétera. Entonces, yo quería empezar diciendo que pues ella pues en la primera página del texto habla de que se nos olvidó que hay que vivir en la ciudad y no solo en una casa. Y yo la verdad llevaba pensando eso pues mucho como estos últimos semestres, que es impresionante como la diferencia entre el tamaño de las casas, por ejemplo, acá en Bogotá, en Colombia, versus en Europa, con respecto a la funcionalidad de la ciudad. Y es como, no sé si tiene una relación, pero yo siempre he pensado como, ¿será que porque en Europa la gente puede vivir más en la ciudad, necesita una casa menos pequeña? Y Más acá como la pequeño. ciudad no es para nosotros, o pues no es tan amigable con el peatón, entonces necesitamos casas más grandes porque estamos más tiempo adentro. Siendo que eso tiene como muchas cosas que ver, o sea, muchas como determinantes, no solo como, ay, porque tienen ciudad y nosotros no, básicamente, sino, pues pensemos Yo creo que que las también ciudades por de la Europa historia son mucho más viejas que Bogotá, o pues que la, por donde se ha expandido Bogotá, esas ciudades no se pueden expandir más. Entonces, pues les ha tocado, o sea, si tú ves un apartamento muy viejo de Madrid, de París, y esos son apartamentos enormes, pero pues obviamente ya no se puede construir así, hace muchos años no se puede construir así grandes, entonces pues han tenido que acomodar a ir mucho más chiquito. Y pues también siento que eso de que la ciudad sea, que uno viva la ciudad es algo muy cultural también. Y pues en nuestro caso es cultural, la cultural inseguridad. y históricamente también, o sea, todo lo que ha transcurrido, digamos, en Europa, o sea, yo también quería tocar el tema de Europa y ponte tú Latinoamérica, cómo esa gente y esas personas han logrado conservar su historia y su cultura a través de su arquitectura, básicamente también por todo lo que han tocado vivir. Mm. Y, Porque no fueron y con... eso va mucho también, digamos, en la esencia también de las personas, en cómo, en cuanto ellos viven la ciudad, en cuanto a nosotros, cómo nos ha tocado vivirla. Digamos que ellos vienen de unas épocas de guerra, de cómo las ciudades han progresado a partir de eso, y digamos, nosotros, entre comillas, somos países más nuevos. No, y tenemos toda la historia de haber sido colonizados por ellos. No, y no soy, pues, Total. y pues también a lo que yo iba es que nosotros no, o sea, sí hay mucha ciudad que disfrutar. Bogotá hay muchas Sí. cosas que uno debería poder disfrutar. El problema es la inseguridad. No es que no se, o sea, no es que no haya lugar, es que no podemos ir a esos lugares Entonces ahí va mi pregunta, o sea, ¿cómo entonces desde la arquitectura podemos hacer lugares que más sean seguros. seguros? No sé si uno es de la arquitectura, pero siento que eso es más como un chip, como la mentalidad de una Sí, pero sociedad yo creo que entera, también y desde la entre más arquitectura grande uno la lo ciudad, puede más hacer. difícil. Sí, pero digamos, Yo sí, de acuerdo. obviamente sí existen estrategias arquitectónicas. No sé si ustedes han oído hablar como de la arquitectura hostil, que Hmm. es para Sí, Para los indígenas, para las habitantes de calle. los habitantes de la calle, o pues también como el hecho de tener espacios más iluminados, etcétera. Yo creo que es un conjunto de todo, así como una ciudad es el conjunto de todo y no es solamente la arquitectura o solamente las personas. Pero sí, y también otro tema que pues que había anotado el texto es que habla mucho de que pues cuando habla del patio se refiere a que el patio permitía la verdadera intimidad, ya que daba el espacio para tener relaciones sociales sin tener que invadir las habitaciones, que es como Ujú. esta configuración de la casa alrededor del patio, donde pues ahí uno tiene, y también habla de que ese patio está conectado con el cielo, con la tierra y con los elementos naturales, y como el hombre necesita el aire libre del sol, del contacto pues con los elementos naturales, momentos. pero estando en un sitio como protegido propio, es decir, estar en Sí. contacto con esto, más no en la mitad de eso, como a la intemperie, que es también la Mm. razón por la que ha surgido la arquitectura pues en la raza humana para protegerse de estas cosas, pero igual como que, ¿cómo te logras proteger de estas cosas, de la lluvia, de Del los animales, viento, del del sol. contacto, Mm. pero sin desconectarte de ello, que eso me parece impresionante. Como Como el de los patio elementos o de la ciudad como tal. Sí, cómo el patio logra
conectarte con el cielo, conectarte con, O sea, con los elementos más que todo. Con los ajá, elementos, ajá. sin, o sea, siguiendo el principio de protegerte, que un poco el patio es, en términos de relaciones sociales, lo que es la sala hoy en día de la casa, Sí. Ujú. pero es, a veces es súper invasiva, como que, Mm. ¿Cómo como así? que, ¿Tú sientes que la sala es invasiva? ¿O que el no, patio? no, como que, no sé, por ejemplo, en mi casa, para llegar a la sala, pasas, pues te acercas mucho a los cuartos, pues a las habitaciones, Mm. em, o está al lado como como que siento que la disposición de las casas hoy en día responde mucho más a lo que tú dices, como de que hay cada vez más población y se necesita optimizar el espacio, Sí, que, o sea, que el hecho de que responda realmente a una necesidad de cómo lo hace el patio, cómo lo hacen las casas de antes, como de de reunir. Ok. De distribución, reunir. Ujú. no, y de distribución de los espacios, de conexión, Sí. de lógica de habitar. No sé qué piensan O sea, ustedes. como una arquitectura mucho más pensada, como en la rutina. ¿A eso te refieres? No sé si esa es la rutina, pero es como al momento de vida. Me acuerdo que después de COVID Exacto. me Son salió como como, un artículo que hablaba de ahora cómo las casas están diseñadas o van a empezar a ser diseñadas de una manera diferente después de la pandemia porque nos dimos cuenta de, pues, de cosas que no tenían sentido. Entonces, digamos, no sé en qué época, pero hace mucho, mucho tiempo, todos los cuartos tenían un pasillo que los atravesaba a todos, como piensen en ujú, Versalles y como cosas así, pues súper locas. Todos los cuartos tenían un pasaje. ¿Por qué? Porque la gente iba a visitar a los cuartos como, pues como la gente del servicio y eso iba a Uno atender por y entonces pasaban como por los cuartos, a los cuartos transitorios. Después empezamos a tener apartamentos mucho más cerrados, donde la sala es un cuarto, la cocina es un cuarto, el estudio es un cuarto, los cuartos son cuartos separados. Después empezamos a tener espacios mucho más abiertos, donde tú, estando en el comedor, ves la sala, la cocina, el baño, todo, y solo el cuarto está ujú. por allá atrás. Y en ese artículo hablaban de cómo después de la pandemia nos dimos cuenta que ese espacio totalmente abierto no es bueno si no está todo el día en la casa, porque te enloqueces si estás viendo todo desde un mismo ángulo. No sé, pues yo estaba en un apartamento que no es así, sino es que es todo separadito. Y me acuerdo que yo por las mañanas me la pasaba en un cuarto y me enloquecía, entonces me iba a otro. Entonces podía tener ese cambio. Mientras en los apartamentos modernos de hoy en día, que todo se ve desde un mismo punto, la gente sí, vivía en un mismo espacio y no había separación de los espacios. Pero sí, no sé si alguna tenga algo que decir, creo que Es ya muy nos loco. extendimos un poco, sí, por el tiempo ya. Sí, pero Podría bueno, hablar más, pero no lo voy a sí, total. hacer, Fabio. bueno, gracias, Fabio. Chao. Chao, Fabio.